2. Bueno, pues yo creo que ahora sí. Que pasen el entrecorte. Que pasen el entrecorte, ¿no? Los guantes de Porque ahí sí y la campana. Si hay algo que agregarle a este tema. A ver, yo nada más, por favor, diría una cosa. Creo que el tamaño de la crisis política de este país no puede minimizarse con un diagnóstico como el que acaba de generar la polémica del bloque anterior. Yo creo que a todos, incluyendo al presidente y a su gobierno, les conviene no minimizar lo ofendida que está la gente. Le conviene dimensionar que en las calles está la indignación de Ayotzinapa, está, como tú bien decías, la acumulación de muchos agravios de varios años, y está el agravio de coyuntura, que es la disculpa de la primera dama de este país, que salió peor que la ofensa, claro, y que como manejo de crisis fue terrible. No resultó. Creo que si no son capaces de diagnosticar eso, no van a poder avanzar en su proyecto de gobierno. Creo también que en estos meses en los que el gobierno había sido proactivo y había tenido la sartén por el mango, esa realidad ya cambió. A eso me refiero cuando digo que el sexenio, tal cual estaba entendido desde la óptica del gobierno, terminó. ¿Por qué no? El gobierno ha sido reactivo a partir de entonces. Tenemos este video justamente en donde Angélica Rivera da una explicación de la adquisición de la casa. Por cierto, muy malo. Veamos. Y no sé si esté vinculado a esto que pareciera un afán orquestado por desestabilizar y por oponerse al proyecto de nación. Hoy quiero decirles que le he pedido a mi esposa que sea ella personalmente, siendo una propiedad de ella, quien esclarezca o quien aclare ante la sociedad mexicana y ante la opinión pública cómo fue que se hizo de esa propiedad y cómo fue que la construyó. Inicié mi carrera artística desde los 15 años. Trabajé 25 años con la empresa Televisa. Entre otras cosas, realicé telenovelas que no solamente fueron vistas en México, sino en muchos otros países del mundo con una alta audiencia. En el marco de dicho contrato con Televisa, en el año 2008 se me otorgó el uso y goce de la casa ubicada en Paseo de las Palmas, número 1325, y comencé a vivir en ella en ese mismo año. El contrato que firmé en el 2004 lo dimos por terminado de mutuo acuerdo Televisa y yo el 25 de junio del 2010. Y en el mismo se impusieron obligaciones a ambas partes que describo a continuación. El 25 de junio del 2010 se me pagó con la propiedad de la casa que ya habitaba, es decir, la casa de Paseo de las Palmas. La escritura de esta casa se expidió a mi favor el 14 de diciembre del 2010. Además de la casa se me pagó un monto total de 88.631.000 pesos más IVA. Para dar por terminado el contrato, me comprometí con la empresa Televisa a no trabajar con ninguna otra televisora por el plazo de 5 años. Esto se tomó en cuenta para determinar el monto del contrato. Así, les demuestro que tengo la capacidad económica y recursos propios que me han permitido construir un patrimonio para mí y para mis hijas. En mi declaración fiscal del 2010, año en el que celebré el convenio de terminación con Televisa, declaré ante Hacienda ingresos por la cantidad de 131.690.000 pesos y pagué por impuestos en ese año la cantidad de 39.278.000 pesos. En el 2009 inicié la búsqueda de un terreno para construir una casa. Efectivamente, conocí al ingeniero Juan Armando Hinojosa, como he conocido a muchos otros empresarios, profesionistas, artistas y otras personas. Por las actividades inmobiliarias a las que se dedica, le comenté que quería adquirir un terreno y construir una casa. Acordamos que una de sus inmobiliarias adquiriera un terreno y construyera la casa a mi gusto y con el arquitecto de mi elección. Yo me comprometí a que una vez que se terminara la construcción de la casa, celebraríamos un contrato de compra-venta. La inmobiliaria consiguió y adquirió en noviembre del 2009 el terreno de Sierra Gorda número 150, que está junto a mi casa de Palmas. Se inició la construcción de la casa en el mes de julio del 2010. Tiempo después, la inmobiliaria me comentó que el terreno de junto estaba en venta y se acordó que se compraría para integrarlo
a la casa que estaba en construcción. Una vez concluida la casa, el 12 de enero del 2012, firmé con la inmobiliaria una compra-venta con reserva de dominio respecto a los inmuebles fusionados con número 150 y 160 de la calle Sierra Gorda, así como en relación con las construcciones en ellas edificadas. En esa fecha se me dio formalmente la posesión. El total del precio de la compraventa fue de 54 millones de pesos a un plazo de 8 años, con un interés del 9%. La casa y las construcciones siguen siendo propiedad de la inmobiliaria hasta que yo haga el pago total del precio pactado y de todos sus intereses. Ante todas las acusaciones que han puesto en duda mi honorabilidad, yo quiero dejar muy claro ante todos ustedes, los mexicanos, que yo no tengo nada que esconder, que yo he trabajado toda mi vida y que gracias a eso soy una mujer independiente, que he sido capaz de construir un patrimonio con honestidad y con todo mi trabajo. Quiero comunicarles que he tomado la decisión de vender los derechos derivados del contrato de compraventa, porque yo no quiero que esto siga siendo un pretexto para ofender y difamar a mi familia. Hoy estoy aquí para defender mi integridad, la de mis hijos y la de mi esposo. Junto a esta explicación que les he dado, en este momento, yo estoy haciendo pública documentación privada sin tener ninguna obligación, porque como lo dije antes, yo no soy servidora pública, pero yo no puedo permitir que este tema ponga en duda mi honorabilidad y sobre todo que se pretenda dañar a mi familia. Yo preguntaré a quiénes o cuántos se atreven a hacer públicos sus bienes, su patrimonio, los ingresos que tienen, y ella decidió hacerlo. Prefirió optar por la verdad que ante los señalamientos que estaban haciendo sobre ella, sobre su familia, sobre el propio presidente de la República. Yo por eso no tengo más que palabras desde aquí con ustedes de gratitud, de reconocimiento y de cariño para con mi esposa. Yo creo que este tema ya vimos todas las posiciones de todos los personajes que tuvieron que ver con esto. Dejémoslo ahí y preguntémonos, entonces, de aquí en adelante, por ejemplo, las televisoras que se van a dar. Son 2 televisoras que se van a dar y son varios amigos del presidente los que están ahí. Sí. Va a seguir la misma y luego vamos a tener que salir a declarar. Yo creo que hay que tomar en cuenta eso porque ayer o hoy salió algo sobre que ya no son los que estaban queriendo ser. Ya no entró Arroyo del Financiero. Y Vázquez Raña. Ya Vázquez Raña sí, ¿no? Ya entró, sí, y los 2 Vázquez Raña. Porque dijeron que uno de ellos se retiraba. Bueno, por lo pronto ya aparece. Y también se zafa Maxice, que es uno de los más fuertes que estaban en esto. Entonces, quiere decir que sí se entendió la elección, qué bueno, y ahí sí yo lo aplaudo. Lo que pasó, pues ya dieron su versión y no tengo por qué mala la versión, o sea, no tengo por qué contradecirlo. Es incorrecta la salida de la esposa del presidente en esta situación, cuando realmente los ponen en un riesgo. O sea, evidentemente ya no hay una estrategia de comunicación clara y definida en el gobierno de la República, y ha cometido una serie de exabruptos y errores que justamente están pagando en estos momentos. Tampoco ha habido la claridad para poder explicar qué es lo que está sucediendo ahí y que justamente es la controversia que se ha generado. Ahora, el tema es ¿qué es lo que está sucediendo? ¿O por qué, como dice Pepe, ese conflicto de interés que puede existir? ¿Por qué se está derivando? O sea, no se trata de una posición en la que el gobierno de la República te explique de manera así ambigua, no. Tiene que explicar por qué, en base a esos nexos que ha logrado, en base a ver por qué esa empresa está siendo favorecida con obra pública y por qué esa misma empresa está siendo favorecida, subsidiando una compraventa de una supuesta de un inmueble que no vale cualquier cosa. Pero dejemos eso en la investigación que supuestamente van a hacer. Yo me pregunto, ya la función pública tendría que estar actuando. Fueron a un viaje cuando, cuidado, en un momento crítico, ¿no? El país estaba de luto. Yo no estoy muy de acuerdo en lo de Ayotzinapa, pero hay que respetarlo. Oye, el maquillista se publica su foto en el avión.
O sea, son Detallitos, errores ¿no? tras Que Va la no errores. señora controlaron. a una discoteca de moda y el dueño de la discoteca publica su foto. La presencia Ya de no ella. estamos en la época en que errores, ¿no? la esposa del presidente López Portillo llevaba hasta pianos y mariachis en el avión. No. Ahora hay redes sociales, hay otros medios alternativos que hay que tener cuidado, porque la noticia se hace luego. Sí, pero mira, A ver, antes de que regresaran del viaje a Australia, ya había una foto en el periódico Reforma donde se hablaba que la señora se retrató con el dueño de un bar porque fue 2 horas a tomar una copa y a oír música en ese... La forma hay que cuidarla. sobre Es todo la esposa del en el presidente. momento que vive el país. Yo por Claro, eso En hablaba, ese control de crisis por que se eso está... hablaba de una burbuja que parece Claro. que impide que quienes detentan el poder en México tengan el pulso real de México, tengan el pulso de lo que está pasando en las calles. Entonces, me parece que el común denominador ha sido un mal manejo de crisis. En el video de la señora Angélica Rivera, yo creo que antes tuvo que pasar por muchos ojos, antes de darle el visto bueno, antes de ponerlo en YouTube. Sí. Y yo creo que si alguien tuviera la capacidad, en primera, de apreciarla, y de apreciar al presidente, y decir, ok, esto va a perjudicar o va a afectar, pudo haber dicho, creo que el tono no es el mejor, creo que el mensaje no va a permear, y sobre todo, creo que vamos a ahondar un problema, no a resolverlo. Claro. Entonces, el problema no es que las cosas se sepan, el problema es la casa. El problema no es la foto del bar, el problema es haber ido en el contexto del país. Tienen que partir de la base del que el país en el que se hacía una llamada para que no saliera en las noticias de la Claro. noche, afortunadamente se acabó. Así es. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Regresamos. Es el último.